Hola, ¿qué tal? En este segundo video haremos la conexión de la base de datos a nuestro proyecto usando únicamente el asistente para ahorrarnos ese código. Además, veremos dónde podemos configurar los cambios que nuestra base de datos pueda tener durante su desarrollo. Antes de proceder a hacer la conexión con la base de datos, esta es mi recomendación: crear dentro del disco duro de su disco principal una carpeta que haga referencia al nombre de nuestro proyecto, que no tenga espacios, que sea preferentemente de una sola palabra. Dentro de esa carpeta crear otra que se llame data y ahí alojar nuestra base de datos. Esta base de datos les voy a dejar un link de enlace dentro de la descripción por si quieren descargarla para hacer este ejemplo. Si ya tenemos preparada nuestra base de datos, vamos a usar entonces el asistente de conexión. No vamos a escribir ninguna línea de código y nos vamos a dirigir al origen de datos que debe aparecerles en esta parte. Si por alguna razón no la pueden ver, en el menú ver precisamente encontrarán la opción que dice otras ventanas y desde aquí la podrán activar también, o pulsar mayúsculas Alt más D. Ahora sí, vamos a proceder a hacer la conexión. Abrimos el origen de datos, agregamos un nuevo origen de datos. Aquí no movemos nada, es una base de datos lo que vamos a conectar, damos siguiente. Es un conjunto de datos también, damos siguiente. Vamos a pulsar nueva conexión. Si ustedes tienen en blanco esta parte, no importa, vamos a dar nueva conexión y vamos a verificar primero que esté seleccionada para el origen de datos sobre Microsoft Access. Lo dejamos así o lo seleccionamos. Y ahora sí vamos a darle examinar para saber dónde está esa base de datos. Vamos a pulsar examinar y nos vamos a ir directamente a esa carpeta que les mencioné. Seleccionamos nuestra base de datos. Una vez seleccionada nuestra base de datos, podemos hacer la prueba de conexión al pulsar este botón. Si nos aparece este diálogo, quiere decir que todo está bien. Hay algunas consideraciones que les quiero comentar. A veces nuestro Visual Studio requiere que nuestra base de datos sea grabada en una versión, por ejemplo, 2003, 2007, tal vez 2016, incluso 2000, para que pudiera ser compatible en alguna situación. Para los usuarios que tengan Visual Studio 2022 hay una condición extra que quiere decir que el Office debe ser de 64 bits, ya que a partir de la versión 2022 el Visual Studio ya no se instala con 32 bits. Entonces también nuestro Access debe ser de esa versión. Y si siguieran teniendo problemas dentro del sitio de Microsoft, está la posibilidad de descargar el motor de manejo de base de datos de Microsoft Access para 64 bits, que habría que descargarlo e instalarlo. Si nuestra base de datos tiene una contraseña o fue guardada con una contraseña, aquí es el momento de escribirla y le vamos a pulsar guardar para que quede automática ese acceso a la contraseña que se le haya puesto. El usuario no podrá verla, pero ya quedará registrada. Vamos a pulsar entonces aceptar. Aquí nos ha puesto qué base de datos seleccionamos. Vamos a dar siguiente. Esta pregunta es muy importante. Nos dice que si queremos que nos haga una copia de la base de datos. Mi respuesta aquí sería que le pongamos que no deseamos una copia. ¿Para qué? Para que pueda usarse nuestra base de datos real que tenemos alojada en esa carpeta que creamos especialmente para el proyecto. ¿Cuál es la ventaja de tener nuestra base de datos en una carpeta que esté fácilmente accesible? Porque
es posible que nuestro proyecto lo necesitemos que se ejecute en red. Entonces esa carpeta podría ser después movida a un servidor y nosotros modificar la conexión hacia esa base de datos o hacia ese servidor, esa carpeta y la base de datos. Entonces la respuesta aquí es no. Aquí nos dice que esta será la cadena de conexión. Damos siguiente. Nos pregunta qué tablas van a participar dentro de esta conexión. Vamos a marcar todas. Aquí yo tengo ya algunas tablas con algunos datos ficticios para el ejemplo. Las vistas quiere decir si nuestra base de datos hecha en Access ya tiene algunas consultas elaboradas. Por el momento no tenemos ninguna. Haremos algunas conforme vayamos avanzando en este proyecto. Este es importante, nuestro dataset se llamará alumnos dataset. Ustedes pueden cambiar el nombre, yo lo dejaré así. Entonces pulsamos finalizar. Ya nos aparece aquí nuestra conexión a la base de datos, donde ya vamos a poder hacer uso de sus tablas, pero antes vamos a ver algunos detalles más que debemos conocer. Voy a hacer, ¿qué pasa si una vez que ya hice esta conexión, mi base de datos cambió? Es decir, que agregué una tabla, agregué una consulta, quité o modifiqué algún campo. Bueno, para eso tendríamos que ir al Access. Lo voy a abrir y voy a hacer un pequeño cambio. Voy a abrir la tabla de profesores en modo de diseño. Y voy a agregar un nuevo campo que se llame teléfono, el cual le pondré de texto de 20 y voy a eliminar el campo edad. Lo marco, le doy botón derecho y le digo eliminar. La respuesta es sí, grabo mi tabla y la cierro. Regreso donde voy a hacer que quede registrada esa modificación, ya que no lo hará, aunque lo hagamos en el Access, el sistema de Visual Studio no hará una actualización automática. Entonces tenemos esta opción que dice origen de datos. Vamos a ir nuevamente al asistente para hacer una configuración nueva y aquí nos está marcando automáticamente o nos dice que la selección está parcial, es decir, requiere de nuestra atención para seleccionar y también nos indica cuál tabla es la que cambió. Si fuera más de una tabla, más de un campo, igual nos las va a marcar. Entonces la abrimos y como podemos ver, el campo edad que yo eliminé me aparece con una X, entonces tendríamos que desmarcarlo y el de teléfono, que es el nuevo, aparece sin seleccionar. Entonces hacemos una selección. Con eso ya podríamos hacer finalizar y ya quedaría actualizada nuestra tabla o nuestra base de datos con los cambios que ya hayamos hecho. ¿Qué otra cosa tendríamos que conocer? Dentro de nuestro proyecto, en esta parte, en el explorador de soluciones, vamos a dar botón derecho en el nombre de nuestro proyecto y vamos a ir a las propiedades. En las propiedades tenemos la opción configuración. Aquí es donde podemos cambiar de carpeta, incluso de nombre, nuestra base de datos, siempre que la estructura no cambie, ya que si cambia la estructura de algunos campos o algunas tablas, pues podría después arrojarnos errores por falta de esos campos o por las diferencias. Pero aquí es donde podríamos, damos un clic y nos aparece este botón que nos va a permitir hacer nuevamente esa selección o esa carpeta que necesitamos cambiar o incluso de computadora, y podemos pulsar examinar y volver a seleccionar desde donde se encuentra nuestra base de datos. ¿Qué pasa si yo quiero que mi base de datos esté en un servidor? Bueno, lo único que se necesita hacer es que nuestra computadora tenga acceso a esa carpeta del servidor, que tenga los permisos
y lo más fácil es darle examinar para saber si realmente podemos acceder hasta esa carpeta y hasta la base de datos, aunque también podríamos escribir directamente aquí la ruta, lo cual hay más margen de que pueda existir algún error. Una vez que nosotros hemos cambiado la ruta, bueno, vamos a continuar dando aceptar y ya quedará registrado ese cambio de la base de datos o de la ruta de la base de datos. En el próximo video veremos cómo conectar entonces nuestra tabla o nuestra primer tabla a un formulario y algunas otras consideraciones para que nuestro sistema pueda efectivamente correr en red. Así damos por concluido entonces este video. Hasta luego.